Hola, bienvenidos a su clase de Ingeniería Eléctrica. Hoy vamos a ver circuito RL con fuente. Entonces tenemos el siguiente circuito. Nos han asignado que esta fuente está proporcionando un voltaje de V sub S igual a 90 coseno de 4000 T. Como pueden ver, es una fuente de tipo nada, no saben de qué tipo es. Bueno, es una fuente de corriente alterna. ¿Sí? Porque pueden ver que su valor depende o está en función del tiempo. Entonces, nos piden usar Thevenin y para tiempo t igual a 0 encontrar lo que es la corriente en el inductor, el voltaje en el inductor, la corriente en la resistencia y la corriente de la fuente. Entonces, para poder aplicar Thevenin debemos recordar los pasos. Primero, lo que hacemos, apagamos las fuentes y calculamos resistencia equivalente. Luego, restablecemos las fuentes y calculamos el voltaje en las terminales, es decir, en estas terminales. Y reemplazamos el circuito. Entonces, como he mencionado, estas son las terminales, por lo tanto, esta va a ser la fuente que vamos a retirar. Es decir, es la red que vamos a retirar. Es decir, vamos a retirar la inductancia del circuito para poder calcular la equivalente de Thevenin con toda esta parte. Permítanme, redibujo esto. Entonces, vamos a calcular. Vamos a retirar esta red y estas son las dos terminales que vamos a dejar y este será, en base a este sacaremos el equivalente de Thevenin. Entonces, primero creo que hacemos, apagamos fuentes. ¿Sí? Entonces, como nuestra fuente era una fuente de voltaje, la fuente de voltaje se apaga convirtiendo en un cortocircuito. Entonces, calculamos nuestra R equivalente, solamente tenemos lo que es esta resistencia de aquí, en paralelo con esta resistencia de aquí, y si recordamos que la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2 daba igual a la resistencia 1 multiplicando la resistencia 2, todo eso sobre el valor de la resistencia 1 sumándose a la resistencia 2. Entonces, por lo tanto, tenemos que nuestra resistencia equivalente es igual a 2 kiloohmios por 4 kiloohmios sobre 2 kiloohmios más 4 kiloohmios. ¿Sí? Entonces nuestra resistencia equivalente será igual a 8 sobre sextos K, perdón, esto bien y ahora escribirlo bien. Entonces, 8 sextos esta K va al cuadrado, pero una de estas K se elimina con esta K. Por lo tanto, vamos a tener que es igual a 1, 3, 3, 3, 3 ohmios, que era de 1333 ohmios. Entonces, el siguiente paso es reinstaurar lo que es la fuente de voltaje y calcular el voltaje de Thevenin entre las terminales, que sería este de acá. Entonces, si observan, lo que tenemos aquí es un divisor de voltaje.
Por lo tanto, como queremos calcular el voltaje que está sobre esta resistencia, entonces aplicaremos donde dice que el voltaje E1, que sería la resistencia 1, es igual a el voltaje por R1 sobre R1 más R2. Entonces, para este caso, nuestro voltaje equivalente de Thevenin será igual a V sub S por R1, que en este caso será nuestra resistencia de 4 kiloohmios, sobre 4 kiloohmios más 2 kiloohmios. Entonces vamos a tener que nuestro voltaje de Thevenin es igual a 4 sobre 4 más 2, las K se van, tenemos que es igual a 4 sextos de nuestro voltaje en la fuente. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que el voltaje de Thevenin es igual a 60 por el coseno de 4000 T. Entonces aquí tenemos lo que es el voltaje de Thevenin. ¿Sí? Y ahora, ya que calculamos nuestro Thevenin, entonces, si se fijan, reemplazando lo que fue el voltaje equivalente de Thevenin por la fuente en serie con una resistencia, de 1333 ohmios. Por lo tanto, entonces vamos a proceder a aplicar lo que son las ecuaciones para un circuito RL con fuente. Entonces, nos dice la teoría que la corriente que pasa por la inductancia en un circuito de RL con fuente se define por la siguiente expresión, donde vemos que la corriente es igual a A por el coseno de omega por T menos el ángulo de desfase. ¿Sí? Donde la expresión A es igual a B sub M sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más omega al cuadrado por L al cuadrado. Y que θ, ángulo de desfase, es igual a la tangente inversa, o arco tangente de omega por L sobre R. Por lo tanto, toda la expresión de I sub T entonces toda la expresión de I sub T va a ser igual a B sub M sobre la raíz de R al cuadrado más omega al cuadrado L al cuadrado por el coseno de omega sub T menos el ángulo de desfase, que es la tangente inversa o la arcotangente de omega sub L sobre R. Entonces obtuvimos esta expresión. Entonces
recordemos que tenemos una R igual a 1333 ohmios, una L, una inductancia igual a 100 milihenrios y un voltaje V sub M igual a 60 y una omega igual a 4000. ¿Sí? Entonces, calculemos A para estos parámetros. Tenemos que A es igual a 60 sobre la raíz de 1333 al cuadrado más 4000 al cuadrado por 100 milihenrios, que es 100 por 10 a la menos 3. Y esta es toda la expresión. Entonces, eso nos da una A igual a 0.0431. Y también tenemos que calcular que teta es igual a la tangente inversa o arco tangente de 4000 por 100 milihenrios, que son 100 por 10 a la menos 3, todo sobre el valor de la resistencia, que es de 1333 ohmios. Entonces esto nos va a dar igual a arco tangente, digo a 0.2915, que si lo convertimos a grados vamos a tener, eso está en radianes, permítame, corrijo esto. Entonces nos va a dar, convirtiendo eso que está en radianes, convirtiéndolo a grados, vamos a tener 56 punto 31 grados.